capítulo 12 de la quinta parte del proceso de convertirse en persona de Carl Rogers, la psicoterapia centrada en el cliente en su contexto de investigación. En cursiva, itálica, bastardilla, como todos los capítulos, empieza Rogers. ¿Cómo podría explicar a un auditorio europeo, ajeno en cierta medida a la tradición norteamericana de investigación empírica en psicología, los métodos, los hallazgos y la importancia de los estudios acerca de psicoterapia centrada en el cliente? Esta fue la tarea que el doctor G. Marian Kinget y yo nos propusimos emprender al escribir un libro sobre la psicoterapia centrada en el cliente que fue publicado en holandés y luego en francés. El doctor Kinget se ocupó de presentar los principios clínicos de esa forma de terapia. Yo me hice cargo de la exposición de las teorías fundamentales. En aquella oportunidad me interesaba presentar a los lectores la investigación realizada para verificar o refutar nuestras teorías. El resultado es este trabajo que con ligeras modificaciones incluyo en el presente volumen. Espero que despierte el interés del público europeo y el de otras partes del mundo. Deseo disculparme ante el lector por un pequeño detalle. 3 párrafos que describen el desarrollo y empleo de la técnica Q para evaluar la percepción del sí mismo son casi idénticos a otros del capítulo 2. Opté por no suprimirlos para posibilitar así la lectura de cada uno de los trabajos sin necesidad de recurrir al otro. Este capítulo se remonta a nuestros primeros esfuerzos de investigación en 1940 y termina con una descripción de varios proyectos inconclusos que nos exigen un máximo de esfuerzo en 1961. De esta manera he tratado de presentar al menos una pequeña muestra de los afanes de más de 20 años de investigación. Pasa a letra regular con el subtítulo La estimulación de la investigación. Una de las características más importantes de la orientación terapéutica centrada en el cliente es que desde su comienzo no solo ha estimulado la investigación, sino que ha existido en un contexto de pensamiento investigador. La cantidad y variedad de estudios realizados es sorprendente. En 1953, Seaman y Ruskin hicieron un análisis crítico de las tendencias y orientaciones de la investigación en el campo de la psicoterapia centrada en el cliente con adultos. En este estudio describieron o mencionaron casi 50 trabajos realizados sobre el tema. En 1957, Cartwright publicó una bibliografía comentada sobre la investigación y elaboración de teorías en ese campo, en la cual incluyó 122 referencias. Este último autor, al igual que Seaman y Ruskin, omitió todas las publicaciones referentes a la investigación sobre terapia lúdica y terapia grupal centrada en el cliente. No cabe duda de que la teoría y la práctica de la psicoterapia centrada en el cliente han puesto en marcha una enorme cantidad de estudios empíricos. Parece razonable preguntarnos la causa de este hecho. En primer lugar, la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente nunca ha sido considerada un dogma ni una verdad incuestionable, sino una enunciación de hipótesis o un instrumento para acrecentar nuestros conocimientos. En general pensamos que una teoría o cualquier elemento de una teoría solo es útil si puede comprobarse empíricamente. En nuestra opinión, la verificación objetiva de cada aspecto significativo de nuestra hipótesis
era la única manera de separar los conocimientos de los prejuicios individuales y de las impresiones generales por las expectativas del observador. Si una investigación es objetiva, ello implica que otro investigador, al reunir y elaborar los datos de manera idéntica, deberá llegar a descubrimientos iguales o semejantes y extraer las mismas conclusiones. En resumen, desde el comienzo pensamos que el campo de la psicoterapia se enriqueció gracias a la verificación abierta y objetiva de todas las hipótesis con métodos comunicables y reproducibles. Una segunda razón del efecto estimulante que el enfoque centrado en el cliente ejerce sobre la investigación reside en la conciencia de que el estudio científico puede comenzar en cualquier parte y en cualquier nivel de refinamiento, ya que la ciencia es una orientación y no un grado determinado de desarrollo instrumental. Desde este punto de vista, la grabación de una entrevista constituye el comienzo, aunque modesto, de una tarea científica, puesto que resulta más objetiva que el simple recuerdo de la entrevista. Vuelvo a leer. Desde este punto de vista, la grabación de una entrevista constituye el comienzo, aunque modesto, de una tarea científica, puesto que resulta más objetiva que el simple recuerdo de la entrevista. Cualquier conceptualización elemental de la terapia y cualquier instrumento para evaluar estos conceptos, por burdos que sean, suponen una actitud más científica que la de no intentarlos. De esta manera, los investigadores sintieron que podían comenzar a trabajar con espíritu científico en los campos que para ellos revestían mayor interés. De esta actitud han surgido una serie de instrumentos de creciente precisión para analizar protocolos de entrevistas y se ha dado el primer paso en la evaluación de constructos aparentemente tan intangibles como el concepto de sí mismo o el clima psicológico de una relación terapéutica. Así llegamos a lo que considero la tercera razón del éxito alcanzado por nuestra teoría en lo que respecta a la estimulación de las investigaciones. En general, nos hemos limitado a aquellos constructos de la teoría que son definibles en términos operacionales. Esto parece haber satisfecho una urgente necesidad de los psicólogos y otros estudiosos que deseaban profundizar los conocimientos en el campo de la personalidad, pero se veían impedidos de hacerlo a causa de la existencia de constructos teóricos no susceptibles de ser definidos en términos operacionales. Consideremos, por ejemplo, el fenómeno general implícito en términos tales como sí mismo, yo, persona. Si se desarrolla una teoría que incluye los aspectos conscientes e inconscientes del individuo, como lo han hecho algunos autores, no hay por el momento manera satisfactoria de darle una definición operacional. Pero si se limita el concepto de sí mismo a los aspectos conscientes, este constructo puede definirse con mayor precisión operacional mediante la técnica Q, el análisis de los protocolos de entrevistas, etc., con lo que se inaugura todo un campo de investigación. Con el transcurso del tiempo, es probable que los estudios resultantes permitan dar una definición operacional de todos los acontecimientos inconscientes. El empleo de constructos definibles en términos operacionales ha tenido aún otro efecto. Ha hecho por completo innecesario el uso de los términos éxito y fracaso, que no tienen utilidad científica alguna como criterios en los estudios acerca de la psicoterapia. En lugar de pensar en estos conceptos globales y mal definidos,
los investigadores pueden formular predicciones específicas en términos de constructos definibles operacionalmente. Luego, estos constructos pueden confirmarse o refutarse sin que se emitan juicios de valor acerca de si el cambio representa un éxito o un fracaso. De esta manera se ha eliminado uno de los principales obstáculos que se oponían al adelanto científico en este terreno. Otra de las razones de la eficacia que este sistema ha tenido en las investigaciones reside en el hecho de que los constructos son de carácter general. Puesto que la psicoterapia es un microcosmos de relación interpersonal, aprendizaje y cambios significativos, los constructos desarrollados para ordenar este campo tienen amplias probabilidades de utilización. Algunos, tales como el concepto de sí mismo, la necesidad de respeto positivo o las condiciones del cambio de personalidad, pueden aplicarse a una extensa gama de actividades humanas. Por consiguiente, estos constructos pueden emplearse para estudiar problemas tan diversos como el liderazgo industrial o militar, las modificaciones de la personalidad de un psicótico, el clima psicológico de una familia o de un aula, o la interrelación entre los cambios psicológicos y fisiológicos. Por último, deseo mencionar un hecho afortunado. A diferencia del psicoanálisis, por ejemplo, la psicoterapia centrada en el cliente siempre ha existido en un contexto universitario. Esto supone la posibilidad de tamizar los conocimientos y separar continuamente la verdad del error en una situación de seguridad personal. Significa también exponerse a la crítica amistosa de los colegas, tal como hacen los estudiosos de la química, la biología o la genética. Sobre todo, implica que la teoría y la técnica se hallan a disposición de las mentes jóvenes, curiosas y emprendedoras. Los estudiantes graduados cuestionan e indagan, sugieren planteos alternativos e inician estudios empíricos para confirmar o refutar las diversas hipótesis teóricas. Esto ha contribuido a hacer de la psicoterapia centrada en el cliente una orientación abierta y capaz de autocrítica y no un punto de vista dogmático. Por estas razones, la psicoterapia centrada en el cliente ha incorporado desde un comienzo el proceso de cambio mediante la investigación. A partir de un punto de vista limitado, basado sobre todo en la técnica y sin verificación empírica, se ha desarrollado hasta convertirse en una compleja teoría de la personalidad, las relaciones interpersonales y la psicoterapia, y ha acumulado una considerable cantidad de conocimientos empíricos perfectamente verificables. El período de investigación inicial. La historia de las investigaciones objetivas en el campo de la psicoterapia es breve. Hasta 1940 se habían hecho algunos intentos de grabar entrevistas terapéuticas, pero ese material no había sido empleado con fines de investigación y nadie había pensado seriamente en utilizar los métodos de la ciencia para evaluar los cambios que parecían producirse durante el tratamiento. Por consiguiente, nos estamos refiriendo a un terreno que en cierto sentido permanece en pañales. Sin embargo, al menos se ha abierto un proceso. En 1940, un grupo de nosotros logró grabar exitosamente una entrevista terapéutica completa en la Universidad del Estado de Ohio. Nuestra gran satisfacción pronto se desvaneció, porque al escuchar el material grabado, tan amorfo y complejo,
perdimos las esperanzas de utilizarlo como datos en trabajos de investigación. Parecía casi imposible reducirlo a elementos que pudieran manejarse objetivamente. No obstante, se lograron algunos progresos. El entusiasmo y la habilidad de los estudiantes graduados compensó la falta de fondos y equipos adecuados. Su espíritu ingenioso y creativo logró transformar los datos elementales de la terapia en categorías básicas de técnicas terapéuticas y respuestas del cliente. Porter analizó de maneras significativas la conducta del terapeuta. Snyder examinó las respuestas del cliente en varios casos y descubrió algunas tendencias manifiestas en ellas. Otros aportaron también su capacidad creativa y poco a poco la posibilidad de realizar investigaciones en este campo se convirtió en un hecho real. Estos primeros estudios a menudo fueron no intelectualizados, se basaban en cifras inadecuadas y su planificación resultaba deficiente, pero su aporte como avanzada fue inmenso. Título: Algunos estudios ilustrativos. Con el objeto de dar una idea de la gran cantidad de investigaciones realizadas, describiré varios estudios de manera detallada para que el lector pueda adquirir una noción clara de su metodología y de los hallazgos específicos. Estos estudios, que presento en orden cronológico, no fueron seleccionados por su calidad científica, sino porque representan diferentes tendencias que se fueron manifestando en la investigación a medida que ésta se desarrollaba. Subtítulo: El foco de evaluación. En 1949, Raskin llevó a cabo un estudio sobre la fuente de valores o el foco del proceso de evaluación. Su premisa fue que la tarea del asesor no consiste en pensar por el cliente ni acerca del cliente, sino con él. En los dos primeros casos, el foco de evaluación indudablemente reside en el asesor, pero en el tercero, éste se esfuerza por pensar y empatizar con el cliente en el marco de referencia de este último y por respetar sus procesos de valoración. Raskin se preguntó si durante la terapia cambia el foco de evaluación del cliente. En otras palabras, se propuso averiguar si en el transcurso del tratamiento sus valores y normas comienzan a depender en menor medida de los juicios y expectativas ajenos y si, en cambio, se fundan en una mayor confiabilidad de su propia experiencia. Para poder estudiar este problema objetivamente, Raskin emprendió los siguientes pasos. 1. 3 jueces escucharon independientemente varias entrevistas grabadas, de las cuales seleccionaron las afirmaciones relacionadas con los valores y normas del cliente. Se observó una correlación superior al 80% entre las diferentes elecciones, lo cual indicó que se trabajaba con un constructo discriminable. 2. Después de seleccionar 22 de estos ítems para representar una amplia gama de fuentes de valores, Raskin los entregó a 20 jueces y les pidió que los clasificasen en 4 grupos según el continuo en estudio, separados por intervalos iguales entre los grupos. Los 12 ítems clasificados con mayor frecuencia se usaron para construir e ilustrar una escala de focos de evaluación que iba de 1.0 a 4.0. El grado 1 representaba una dependencia total de la evaluación ajena.
El 2 comprendía los casos en que había una preocupación notable acerca del juicio de los demás, pero también cierta insatisfacción por esta dependencia. En el grado 3 se incluían las expresiones características del individuo que no sólo respeta su propio juicio, al igual que los valores y expectativas ajenas, sino que también conoce la diferencia entre autoevaluación y dependencia de los valores de los demás. El grado 4, por último, se reservó para los casos en que era evidente la confianza del individuo en su propia experiencia y juicio como fuentes básicas de valores. Un ejemplo del grado 3 puede dar una imagen más vívida de esta escala. La siguiente afirmación se clasificó en esa fase. Abre comillas. Por lo visto, he tomado una decisión que me pregunto si será acertada. Cuando uno pertenece a una familia donde el hermano entró en la universidad y todos tienen bastante capacidad, me pregunto si está bien ver que soy como soy y que no puedo hacer esas cosas. Siempre traté de ser lo que otros pensaban que debería ser, pero ahora me pregunto si no sería mejor darme cuenta de que soy como soy. Cierra comillas. 3. Luego, Raskin empleó la misma escala para evaluar 59 entrevistas pertenecientes a 10 casos breves, grabados en su totalidad y ya sometidos a otras investigaciones. Después de clasificarlas, pero antes de analizarlas, quiso determinar la confiabilidad de sus juicios. Para esto eligió al azar una frase relacionada con el núcleo de evaluación en cada una de las 59 entrevistas y las sometió al juicio de otro juez que ignoraba su origen y el momento de la terapia a que pertenecían las entrevistas. La correlación entre ambas series de clasificaciones fue 0.91, lo cual puso de manifiesto un alto grado de confiabilidad. 4. Después de crear una escala de intervalos iguales y demostrar que se trataba de un instrumento confiable, Raskin intentó averiguar si el foco de evaluación se había desplazado durante la terapia. El puntaje promedio de las primeras entrevistas en los 10 casos fue 1.97, el de las últimas 2.73. La diferencia fue significativa en el nivel 0.01. De esta manera quedó confirmado ese aspecto de la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente. Hubo aún otra confirmación. Estos 10 casos fueron estudiados con otros métodos objetivos, de modo que se contaba con más de un criterio para pronunciarse acerca del grado de éxito obtenido. Si examinamos los 5 casos considerados como más exitosos, veremos que en ellos el desplazamiento del foco de evaluación fue más notorio que en el resto. El promedio de las primeras entrevistas fue 2.12, en tanto que el de las últimas alcanzó a 3.34. En muchos aspectos, este estudio es representativo de un gran número de trabajos de investigación realizados. Sobre la base de cierta hipótesis perteneciente a la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente, se crea un instrumento para medir diversos grados del constructo en cuestión. Luego el instrumento se somete a prueba para determinar si efectivamente mide lo que se propone medir y si cualquier persona experta que lo utilice obtendrá resultados iguales o similares. Más tarde se lo aplica a los datos de la terapia, empleando un procedimiento que permita evitar cualquier posible error o desviación. Abre paréntesis. En el caso de Raskin, el control realizado por otro juez de los 59 ítems seleccionados al azar demostró que en su calificación no había desviación alguna, consciente o inconsciente. Cierra paréntesis.
Los datos obtenidos mediante el empleo del instrumento creado pueden, pues, analizarse para determinar si conforman o no la hipótesis en cuestión. En este caso, la hipótesis se confirmó. Con ella quedó también demostrada la teoría según la cual los clientes de este tipo de psicoterapia tienden a apoyarse menos en los valores y expectativas de los otros y comienzan a confiar más en las evaluaciones de sí mismos basadas en sus propias experiencias. Los dos únicos defectos importantes del estudio fueron el pequeño número de casos estudiados y la brevedad del tratamiento, característico de aquella época. Sin embargo, es probable que si se reprodujera el trabajo con un número mayor de casos de más duración, los resultados fueran los mismos. Por su nivel de intelectualización, este estudio se halla a mitad de camino entre los primeros trabajos muy elementales y los más recientes, planificados con minuciosidad. Subtítulo: Relación entre función autónoma y psicoterapia. Thetford emprendió un estudio bastante diferente, concluido en 1949. Su hipótesis excedía el alcance de la teoría de la terapia centrada en el cliente, pues predecía consecuencias fisiológicas coherentes con ella, pero que nunca habían sido propuestas hasta el momento. En pocas palabras, este autor planteaba que si la terapia permite al individuo modificar su esquema de vida y reducir la tensión y ansiedad que le inspiran sus problemas personales, también se modificarán las reacciones de su sistema nervioso autónomo en una situación de estrés, por ejemplo. En esencia, postulaba que los cambios del esquema de vida y el alivio de las tensiones internas que se producen en el cliente durante la terapia se manifestarían mediante cambios en su función autónoma que escapa al control consciente del individuo. Sus preguntas eran: ¿cuál es la profundidad de los cambios logrados por la psicoterapia centrada en el cliente? ¿Basta esta profundidad para afectar el funcionamiento organísmico total del individuo? Si bien el procedimiento de investigación fue muy complejo, intentaremos describirlo en rasgos generales. Se reunió un grupo de terapia compuesto por 19 individuos que concurrían al Centro de Asesoramiento de la Universidad de Chicago en busca de ayuda personal, y se los invitó a participar en una investigación sobre la personalidad. Puesto que todos los invitados accedieron, con excepción de unos pocos que no pudieron modificar sus horarios para concurrir a las entrevistas, el grupo era representativo de los alumnos que concurrían al centro para tratarse. 3 individuos comenzaron un tratamiento individual, otros tantos iniciaron una terapia combinada, individual y grupal, y 6 fueron sometidos a una terapia de grupo. Como control, se reunió un grupo de 17 individuos a quienes no se suministró tratamiento alguno, cuya edad y nivel educacional eran semejantes a los del grupo de terapia. Todos los individuos, ya pertenecieran al grupo de terapia o al de control, se sometieron al mismo procedimiento experimental, cuyos aspectos más significativos expongo a continuación. Los individuos fueron conectados mediante electrodos a un polígrafo que registraba la conductancia de la piel palmar, RGP, y la frecuencia cardíaca y respiratoria. Después de un periodo de reposo necesario para establecer la línea de base, se informó a los individuos que se estudiaría su inteligencia, para lo cual se examinaría su memoria para los números.
La cantidad de dígitos utilizada que los sujetos debían retener aumentaba progresivamente hasta que el individuo se equivocaba. Después de un descanso de 2 minutos, se volvía a comenzar con una serie de números diferentes hasta provocar otro fracaso, al que seguía un tercero al cabo de un nuevo periodo de reposo. Debido a que todos eran estudiantes, el amor propio puesto en la tarea y la frustración consiguiente resultaban muy claros, ya que la experiencia parecía arrojar dudas sobre su capacidad intelectual. Después de otro periodo de descanso, se despidió a los participantes y se les comunicó que se los volvería a llamar en otra oportunidad. En ningún momento se insinuó que el experimento podría relacionarse con la terapia y las pruebas descriptas se realizaron en otro edificio. Después de completar el tratamiento, los participantes fueron citados nuevamente y sometidos al mismo procedimiento experimental. 3 episodios de frustración y recuperación. Paralelamente se llevaron a cabo mediciones autónomas continuas. Los miembros del grupo de control también fueron citados y sometidos al mismo procedimiento. Se calcularon diversos índices fisiológicos en ambos grupos. Las únicas diferencias significativas se relacionaron con la velocidad de recuperación observada en ambos tests. En general, puede decirse que el grupo de terapia se recuperó de la frustración más rápidamente en la prueba final que en la inicial, mientras que los resultados del grupo de control fueron inversos. Su recuperación fue más lenta durante la segunda serie de frustraciones. Permítaseme aclarar esto. El, entre comillas, cociente de recuperación, basado en el RGP del grupo de terapia, acusó un cambio significativo en el nivel 0.02 y tendiente a una recuperación más veloz de la frustración. El cambio en el, entre comillas, coeficiente de recuperación del grupo de control tuvo una significación del 10% y se desplazó en el sentido de una recuperación más lenta. En otras palabras, durante el lapso transcurrido entre ambos tests, su capacidad de enfrentar la frustración se redujo. Más aún, otra medición basada en la RGP, el, entre comillas, porcentaje de recuperación, también demostró que el grupo de terapia se recuperaba en menos tiempo con mayor rapidez durante el segundo test, con 5% de significación, en tanto que el grupo de control no acusó cambio alguno. En cuanto a la actividad cardiovascular, la frecuencia cardíaca en el grupo tratado se alteró menos durante la segunda prueba, modificación significativa en el nivel 5%, mientras que en el grupo de control no se observaron cambios. Otros índices acusaron cambios coincidentes con los ya mencionados, pero de menor significación. En general, puede decirse que durante la serie de entrevistas terapéuticas, los individuos tratados elevaron su umbral de frustración y se capacitaron para recuperar su equilibrio homeostático más rápidamente después de una experiencia frustrante. El grupo de control, en cambio, acusó una ligera tendencia a presentar un umbral más bajo para la segunda frustración y una recuperación de la homeostasis indudablemente más lenta. En términos más sencillos, este estudio parece indicar que después de la terapia, el individuo es más capaz de tolerar situaciones de estrés emocional y frustración y enfrentarlas con menor inquietud. Esto último es cierto aun cuando en la terapia no se consideraran la frustración o el estrés en particular.
La capacidad de encarar una frustración más exitosamente no es un fenómeno superficial, sino que se manifiesta en reacciones autónomas que el individuo no puede controlar de manera consciente por desconocerlas. Este trabajo de Thetford es un ejemplo de los estudios más avanzados y promisorios que se hayan realizado en este campo. Fue más allá de la formulación original de la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente y formuló una predicción coherente y tal vez implícita en ella, pero que en ese momento excedía ampliamente sus límites. Predijo que si la terapia capacita al individuo para manejar mejor el estrés en el nivel psicológico, esto debe manifestarse también en su funcionamiento autónomo, y la investigación demostró la veracidad de su predicción. No cabe duda de que la confirmación de una teoría resulta tanto más sorprendente cuanto más remotas sean las predicciones sometidas a prueba y luego confirmadas. Respuesta del cliente a diferentes técnicas. En 1950, Bergman realizó una pequeña investigación en la que las entrevistas grabadas fueron usadas para llevar a cabo estudios microscópicos del proceso terapéutico. El autor se planteó el siguiente interrogante: ¿qué relación existe entre el método o técnica que emplea el asesor y la respuesta del cliente? Decidió seleccionar sus ejemplos de 10 casos grabados, los mismos que estudiaron Raskin y otros, en los que el cliente pedía al asesor una evaluación. En los 10 casos había 246 ejemplos similares, es decir, situaciones en las que el cliente pedía alguna solución a sus problemas, o bien una evaluación de su adaptación o progreso, una confirmación de su propio punto de vista o una sugerencia acerca de cómo proceder. Cada uno de estos requerimientos se registró en el estudio bajo el rótulo de, entre comillas, unidades de respuesta, las cuales consistían en la afirmación completa del cliente, que incluía el pedido, la réplica inmediata del asesor y, por último, la expresión posterior del cliente en respuesta a las palabras de aquel. Bergman observó que las contestaciones del asesor a estos requerimientos podían clasificarse de la siguiente manera. 1. Una respuesta basada en una evaluación. Esta podía ser una interpretación del material aportado por el cliente, una expresión de acuerdo o discrepancia con él, o bien las sugerencias o información que se había pedido al asesor. 2. Una respuesta de, entre comillas, estructuración. El asesor podía explicar su propio rol o bien el funcionamiento de la terapia. 3. Un pedido de aclaración. El asesor podía comunicar al cliente que el significado de su requerimiento no le resultaba claro. 4. Una reflexión acerca del contexto en que se formuló el pedido. El asesor respondía con un intento de comprender las circunstancias en que se planteó el pedido, pero sin reconocer este último como tal. 5. Una reflexión acerca del pedido. En este caso, el asesor se esforzaba por comprender el pedido del cliente o su significado en el contexto de otros sentimientos. Según Bergman, las expresiones del cliente en respuesta a las palabras del asesor podían agruparse en las siguientes clases. 1. El cliente vuelve a solicitar una evaluación, ya sea mediante una repetición del pedido original, una extensión o modificación de él,
o bien por medio de un nuevo pedido. 2. Independientemente de su aceptación o rechazo de la respuesta del asesor, el cliente abandona el intento de examinar sus actitudes y problemas. En general comienza a referirse a material de menor importancia. 3. El cliente continúa examinando sus actitudes y problemas. 4. El cliente verbaliza una comprensión de relaciones entre sentimientos, es decir, expresa un insight. Después de verificar la exactitud de su clasificación del material del asesor y el cliente y hallarla satisfactoria, Bergman procedió a analizar sus datos. Lo que hizo fue determinar las asociaciones entre las clases observadas con mayor frecuencia que la que puede atribuirse a mera casualidad. He aquí algunos hallazgos significativos. La relación entre las clases de pedido inicial del cliente y su propia respuesta subsiguiente fue sólo casual. Lo mismo sucedió con la asociación entre los tipos de pedido inicial y la respuesta del asesor. Por consiguiente, ni la respuesta de éste ni la expresión posterior del cliente parecían ser, entre comillas, causadas por el pedido inicial. Por otra parte, se descubrió una interacción significativa entre la respuesta del asesor y la expresión subsiguiente del cliente. 1. Con una frecuencia mayor que la debida al azar, la reflexión del asesor acerca de un sentimiento origina en el cliente un examen continuo del sí mismo o insight. Esta relación es significativa en el nivel 1%. 2. Las respuestas del asesor de tipo 1 y 2, basadas en una evaluación e interpretativas o bien de estructuración, inducen a un abandono de la exploración del sí mismo, también con mayor frecuencia que la atribuible a la casualidad. La significación en este caso también es del 1%. 3. El pedido de aclaración tiende a provocar una repetición del pedido del cliente o bien a disminuir el insight y la exploración del sí mismo. Estas consecuencias son significativas en los niveles 1 y 5% respectivamente. Bergman concluye que la exploración del sí mismo y el insight, aspectos positivos del proceso terapéutico, son estimulados por las respuestas que, entre comillas, reflejan sentimientos. En cambio, las respuestas de evaluación, interpretación o estructuración tienden a originar en el cliente reacciones negativas para el proceso de la terapia. Este estudio constituye un ejemplo de una considerable cantidad de investigaciones en las que se ha examinado de manera detallada y molecular una cantidad de entrevistas terapéuticas grabadas con el objeto de examinar cierto aspecto de la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente. En estos trabajos se han estudiado objetivamente los hechos internos de la terapia en busca de datos que puedan aumentar nuestra comprensión del proceso. Subtítulo: Un estudio del concepto de sí mismo. En muchas oportunidades se han investigado las modificaciones producidas en el concepto que el cliente tiene de sí mismo, ya que este es un constructo de fundamental importancia en la teoría de la personalidad y de la psicoterapia centrada en el cliente. A continuación resumiremos un estudio de Butler y Haig sobre este tema. En los estudios de este tipo se ha empleado a menudo la técnica Q
desarrollada por Stephenson y adaptada para el estudio del sí mismo. Puesto que en la investigación de Butler y Haig se utilizó un instrumento basado en esta técnica, será conveniente describirla brevemente antes de detallar los hallazgos de los autores mencionados. A partir de una serie de grabaciones de casos de asesoramiento, se reunió un grupo muy numeroso de afirmaciones referentes al sí mismo. Entre estas se seleccionaron 100 que fueron impresas a fin de lograr mayor claridad. El objetivo era abarcar toda la variedad de imágenes del sí mismo que puede percibir un individuo. La lista incluía frases como: a menudo me siento resentido, soy sexualmente atractivo, en realidad estoy alterado, me siento incómodo hablando con la gente, me siento tranquilo y nada me molesta. En el estudio de Butler y Haig se presentaron a cada participante 100 tarjetas que contenían las 100 afirmaciones. En primer término, debía, abre comillas, disponer las tarjetas de una manera que lo describiese tal como él se sentía ese día, cierra comillas, y distribuirlas en 9 grupos, desde las frases que mejor lo representaban hasta las que menos relación guardaban con su manera de ser. También se le indicó que colocara un número determinado de tarjetas en cada grupo para obtener una distribución aproximadamente normal. Las cantidades correspondientes fueron 1, 4, 11, 21, 26, 21, 11, 4 y 1. Una vez hecho esto, se le pidió que volviera a seleccionar las tarjetas, esta vez, abre comillas, para describir a la persona que más le gustaría ser, cierra comillas. Esto significaba que cada frase permitiría conocer la imagen que el cliente tenía de sí mismo en relación con una característica determinada, así como también el valor que asignaba a esta última. Por supuesto, se pueden establecer correlaciones entre las diversas selecciones de tarjetas. Se puede correlacionar el sí mismo anterior a la terapia con el que emerge de ella, el sí mismo real con el ideal, o bien el sí mismo ideal de un cliente con el de otro. Las correlaciones elevadas indican poca discrepancia o poco cambio. Las bajas señalan lo contrario. El estudio de las tarjetas que durante la terapia han cambiado de lugar, es decir, han pasado de un grupo a otro, permite evaluar la naturaleza de la modificación sufrida por el cliente. Gracias al gran número de frases usadas, la investigación estadística no pierde riqueza clínica. Sin duda alguna, este procedimiento ha permitido a los investigadores convertir percepciones fenomenológicas sutiles en datos objetivos y manipulables. Volvamos al empleo de la técnica Q en el estudio de Butler y Haig. Las hipótesis fueron: 1. Que la terapia centrada en el cliente disminuye la discrepancia entre el sí mismo que el cliente percibe y el que valoriza. 2. Que esta disminución de la discrepancia es más notable en los clientes en los cuales se ha observado, en una evaluación realizada sobre la base de criterios o variables independientes, mayor movimiento durante la terapia. En un programa de investigación mucho más inclusivo se aplicó a 25 clientes la técnica Q para la selección del sí mismo y del sí mismo ideal en distintos momentos. Antes de comenzar la terapia, al concluirla y en un control de seguimiento entre 6 y 12 meses después de terminada. El mismo procedimiento se utilizó con un grupo de control al que no se administró tratamiento alguno,
cuyo sexo, edad y nivel socioeconómico eran aproximadamente equivalentes a los del grupo de estudio. Los hallazgos son interesantes. Las correlaciones entre el sí mismo y el sí mismo ideal en los clientes oscilaron entre menos 0.47, que revela una notable discrepancia, hasta 0.59, puntaje que indica una buena valoración del sí mismo tal como es. La correlación media en el momento de iniciar la terapia fue menos 0.01, al terminarla 0.34 y en el control de seguimiento 0.31. Esto representa un cambio altamente significativo que confirma la hipótesis. Conviene destacar que la correlación disminuye muy poco durante el periodo de seguimiento. El cambio es más notable en los 17 casos que, según la evaluación de los asesores y el test de apercepción temática, acusaron una mejoría más acentuada durante la terapia. En ellos el promedio inicial fue 0.02 y el correspondiente al tiempo de seguimiento 0.44. 15 miembros del grupo constituyeron un subgrupo de, entre comillas, autocontrol. Se les había administrado el test cuando solicitaron asesoramiento por primera vez y luego esperaron 60 días hasta iniciar el tratamiento. Los tests fueron aplicados nuevamente al cabo de ese periodo, al final del tratamiento y en ocasión de los controles siguientes. En estos 15 clientes, la correlación entre el sí mismo y el ideal fue menos 0.01 al comienzo y también al cabo del periodo de 60 días. Esto demuestra que el cambio operado durante la psicoterapia se asocia decididamente con el tratamiento y no es una simple consecuencia del paso del tiempo ni de su decisión de solicitar asesoramiento. En el grupo de control se observaron resultados muy distintos. La correlación inicial fue 0.58 y no se modificó, ya que en el último control apenas se elevó a 0.59. Indudablemente, estos individuos no sufrían las mismas tensiones que el grupo tratado, tendían a valorizarse más y no acusaron cambios apreciables en este aspecto. Este estudio nos autoriza a pensar que una de las modificaciones asociadas con la psicoterapia centrada en el cliente reside en el hecho de que el cliente modifica su percepción del sí mismo y comienza a valorizarse más. Este cambio no es transitorio, sino que persiste después del tratamiento. La reducción de las tensiones internas es muy significativa. Sin embargo, aún al finalizar la terapia, los individuos tratados valoran su sí mismo un poco menos que el grupo de control que no ha recibido tratamiento. En otras palabras, la terapia no logra una, entre comillas, adaptación perfecta, ni puede erradicar por completo la tensión. También es evidente que los cambios operados no se deben simplemente al tiempo transcurrido ni a la decisión de comenzar un tratamiento, sino que se asocian decididamente con la terapia. Este estudio es uno de los muchos que han procurado esclarecer la relación entre psicoterapia y percepción del sí mismo. Otros trabajos, véase Rogers y Diamond, han señalado que lo que más cambia durante la terapia es el concepto del sí mismo, no el sí mismo ideal. Este último también sufre un ligero cambio, en el sentido de que se torna menos exigente o más realista. Los psicólogos consideran que la imagen del sí mismo alcanzada durante la terapia supone un mayor grado de integración
esta evaluación excluye cualquier desviación por parte de los jueces, opinan que este nuevo sí mismo disfruta de mayor libertad interior, así como también de mayor comprensión y aceptación de la propia responsabilidad, y que el individuo tratado se siente más satisfecho y cómodo en sus relaciones con los demás. De esta manera, poco a poco hemos logrado acrecentar nuestro conocimiento objetivo de los cambios originados por la psicoterapia en el sí mismo que el cliente percibe. Subtítulo: ¿Puede la psicoterapia cambiar la conducta cotidiana? Los estudios hasta ahora mencionados en el presente capítulo y otros que también podrían citarse demuestran que la psicoterapia centrada en el cliente produce muchos cambios. El individuo modifica su manera de elegir y establecer valores. Enfrenta la frustración con menos tensión fisiológica y cambia su manera de percibirse y valorarse. Pero estas conclusiones aún no responden las preguntas que preocupan al ego y a la sociedad. ¿Se puede observar una variación en la conducta habitual del cliente? ¿Son positivos estos cambios? Con el objeto de contestarlas, un grupo de colegas y yo emprendimos un estudio de los cambios en la madurez de la conducta del cliente que fue publicado en 1954. La teoría de la psicoterapia centrada en el cliente postula que los cambios operados en el interior del individuo durante el tratamiento le permitirán, una vez finalizado este, conducirse de maneras menos defensivas y más socializadas y aceptar la realidad en sí mismo y en el medio social que lo rodea, todo lo cual demuestra que su sistema de valores se ha socializado. Esto significa que adoptará conductas más maduras y que tenderán a desaparecer las actitudes infantiles. Lo más difícil era encontrar una definición operacional de esta hipótesis que nos permitiera someterla a verificación empírica. Existen pocos instrumentos capaces de evaluar la calidad de la conducta diaria. El más adecuado para nuestros propósitos fue desarrollado por Willoughby hace varios años con el nombre de escala de madurez emocional, escala ME. Este autor elaboró una serie de ítems que describen conductas y los hizo evaluar por 100 psicólogos y psiquiatras clínicos para juzgar el grado de madurez correspondiente a cada uno. Sobre la base de estos juicios, seleccionó 60 ítems para integrar su escala. Los puntajes oscilaban entre 1, inmadurez máxima, y 9, madurez máxima. A continuación se enumeran algunos de ellos para dar al lector una idea de cómo estaba constituida la escala. 1. S. El sujeto habitualmente solicita ayuda para solucionar sus problemas. Ítem 9. 3. En condiciones normales, S maneja un automóvil tranquilamente, pero se enfurece cuando otros conductores le impiden avanzar. Ítem 12. 5. Cuando S no tiene más remedio que admitir su inferioridad en determinado aspecto, se siente perturbado, pero se consuela pensando en las actividades en que se desempeña mejor que los demás. Ítem 45. 7. S organiza y ordena sus esfuerzos al perseguir algún objetivo. Evidentemente considera que sistematizarse es un medio para alcanzarlo. Ítem 17. 9. S acoge cualquier oportunidad legítima de expresión sexual.
el tema no lo avergüenza, atemoriza ni preocupa. Ítem 53. Una vez elegido el instrumento de trabajo, estuvimos en condiciones de plantear nuestra hipótesis en términos operacionales. Su enunciado fue el siguiente. Después de completar una psicoterapia centrada en el cliente, tanto éste como los que lo conocen bien considerarán que su conducta es más madura, lo cual se manifestará mediante un puntaje más alto en la escala ME. El método de investigación era necesariamente complejo, ya que es difícil obtener evaluaciones precisas y fidedignas de la conducta cotidiana. Este trabajo formó parte de un programa de investigación más amplio que incluyó casi 30 clientes y un grupo de igual número de miembros con fines de control. Se siguieron los pasos enumerados a continuación. 1. Antes de la terapia, el cliente debió evaluarse a sí mismo según la escala ME. 2. Se le solicitaron los nombres de 2 amigos que lo conocieran bien y estuvieran dispuestos a evaluarlo. El contacto con ellos se estableció por correo y enviaron sus evaluaciones según la escala ME directamente al centro de asesoramiento. 3. A los amigos que evaluaron al cliente se les solicitó la evaluación de un tercero que éste conociera bien. El objeto de esta medida fue determinar la confiabilidad de sus evaluaciones. 4. A la mitad del grupo de terapia que cumpliría funciones de autocontrol, se le aplicó la escala ME en 2 oportunidades. Cuando el individuo manifestó deseos de iniciar la terapia y 60 días más tarde en el momento de comenzarla. En estas 2 ocasiones se recogió también la evaluación emitida por sus allegados. 5. Al terminar el tratamiento, tanto el cliente como sus 2 amigos repitieron la evaluación según la escala ME. 6. Entre los 6 a 12 meses posteriores a la finalización de la terapia, se solicitaron nuevas evaluaciones al cliente y a sus amigos. 7. Los miembros del grupo de control evaluaron su conducta según la escala ME en las mismas ocasiones que el grupo que recibió tratamiento. Este plan nos permitió reunir una gran cantidad de datos susceptibles de análisis. Presentamos ahora una reseña de los principales hallazgos. La escala ME demostró poseer un grado satisfactorio de confiabilidad en manos de cualquier evaluador, ya fuera el cliente mismo o sus amigos observadores, a pesar de que la coincidencia entre los distintos jueces no fue muy estrecha. Las evaluaciones de la conducta de los miembros del grupo de control que no recibieron tratamiento no variaron de manera significativa durante ninguno de los periodos en que se subdividió el estudio. Los clientes que integraban el grupo de autocontrol tampoco cambiaron significativamente durante el lapso de 60 días que precedió al comienzo de la terapia, ya sea según su propia evaluación o la de sus amigos. A diferencia de lo que se esperaba, tampoco cambió, según el observador, la conducta del cliente en el transcurso del tratamiento ni durante el período que abarcó la terapia y el seguimiento. Esto, por supuesto, contradecía nuestra hipótesis. Nos pareció conveniente averiguar si este hallazgo negativo correspondía a todos los clientes, independientemente del movimiento observado durante su psicoterapia. Con este objeto se subdividieron los clientes en grupos de movimiento máximo, moderado y mínimo, según el juicio emitido por los asesores. Así se observó que en los casos de movimiento máximo, los amigos consideraron que la madurez de la conducta del cliente había aumentado, 5% de significación.
En el grupo de movimiento moderado solo hubo un pequeño cambio, mientras que en el de movimiento mínimo el cambio fue negativo, en el sentido de una conducta menos madura. Hubo una correlación clara y significativa entre el juicio del terapeuta acerca del movimiento en la terapia y las observaciones de los amigos con respecto a los cambios producidos en la conducta diaria del cliente. Esta correlación reviste un interés especial, puesto que el juicio del terapeuta solo se fundaba en las reacciones del cliente durante las horas de terapia, ya que desconocía el comportamiento de éste fuera de ellas. Los amigos, por su parte, formularon sus evaluaciones sobre la base de la observación externa, pues ignoraban lo que sucedía en el tratamiento. En general, estos hallazgos coincidieron con las propias evaluaciones de los clientes, con una excepción digna de destacar. Los clientes que, a juicio de los asesores, habían acusado cierto movimiento durante la terapia, consideraron que su madurez había aumentado y sus propias evaluaciones fueron casi idénticas a las de los observadores. En cambio, los clientes cuya terapia había sido la menos exitosa, en opinión de los asesores, y que según las observaciones mostraron un deterioro en la madurez de su conducta, se autodescribieron en términos que implicaban un aumento de madurez, tanto al final del tratamiento como en los controles posteriores. Esto parece demostrar que cuando la terapia resulta un fracaso, los clientes se defienden mediante una autoevaluación superior compensadora. Por consiguiente, en general parece justificado suponer que cuando la psicoterapia centrada en el cliente ha logrado un progreso o movimiento, la conducta diaria del individuo se modifica en el sentido de una mayor madurez. Este cambio es observable y significativo. Cuando el asesor siente que ha habido poco o ningún movimiento en la terapia, la conducta se deteriora y acusa mayor inmadurez. Este último hallazgo reviste especial interés, puesto que es la primera prueba de que los esfuerzos infructuosos por obtener ayuda en la relación con un psicoterapeuta centrado en el cliente pueden acarrear consecuencias lamentables. Si bien estas consecuencias negativas no son intensas, de todos modos justifican estudios ulteriores. Este trabajo ilustra los esfuerzos realizados en la investigación de diversos resultados de la psicoterapia en el campo de la conducta. También sugiere algunas de las dificultades surgidas al planificar un estudio suficientemente riguroso que permita comprobar sin duda alguna que a. hubo verdaderos cambios en la conducta y b. esos cambios se deben a la terapia y no a algún otro factor. Una vez completado este estudio global de los cambios en la conducta cotidiana, tal vez sería preferible que los futuros trabajos en este terreno se realicen en el laboratorio, ya que en esas condiciones es posible controlar mejor los cambios en la conducta adaptativa y de resolución de problemas, la respuesta a la amenaza o frustración, etc. El estudio descrito más arriba fue uno de los primeros en demostrar que una terapia exitosa produce modificaciones positivas en la conducta y que un tratamiento infructuoso puede originar cambios negativos. La calidad de la relación terapéutica y el movimiento observado en la terapia. Subtítulo. El último estudio que deseo presentar fue realizado hace algún tiempo por Barrett-Lenard. Este autor se basó en un planteo teórico mío acerca de las condiciones necesarias para el cambio terapéutico y postuló que si se cumplían 5 condiciones de la relación, se operaría en el cliente el cambio deseado. Con el objeto de investigar este problema, desarrolló un inventario de relación, diferente para el cliente y el terapeuta,
que serviría para estudiar 5 dimensiones de la relación. Hasta este momento solo ha analizado los datos referentes a la percepción de la relación por parte del cliente. Veamos cuáles fueron sus hallazgos. En una serie de casos nuevos, donde estaba seguro de poder lograr diversas evaluaciones objetivas del cambio operado, Barrett-Lennart aplicó su inventario de relación a cada cliente después de la 5ª entrevista. Mencionaré varios ítems de cada variable para aclarar mejor la naturaleza de su trabajo. El autor estaba interesado, por ejemplo, en evaluar la medida en que el cliente se sentía comprendido empáticamente. Para ello, elaboró una serie de ítems que el cliente debía calificar según una escala de 6 puntos, desde los más ciertos hasta los absolutamente falsos. Como podrá verse, estos ítems representan diferentes grados de comprensión empática. El terapeuta comprende lo que yo siento acerca de mi experiencia. Trata de ver las cosas a través de mis ojos. A veces piensa que me siento de cierta manera porque se siente él así. Comprende lo que digo desde un punto de vista lejano y objetivo. Comprende mis palabras, pero no mi modo de sentir. Otro elemento que Barrett-Lennart quiso evaluar fue el nivel de comprensión y agrado que el terapeuta siente hacia el cliente. Con ese objeto redactó los siguientes ítems ordenados según su grado de verdad o falsedad. Le importo, se interesa por mí, siente curiosidad acerca de qué es lo que me moviliza, pero no se interesa realmente por mí como persona, le resulto indiferente, me desaprueba. Para determinar si el respeto que el cliente siente hacia su asesor es incondicional y si depende de la opinión de éste, se incluyeron ítems de este tipo. El hecho de que yo exprese sentimientos buenos o malos no parece afectar lo que siente por mí. Algunas veces reacciona ante mis cosas de manera más positiva y amistosa que otras. Su interés en mí depende del tema de conversación que yo elija. Para evaluar la coherencia o autenticidad del terapeuta en la relación se usaron ítems como: en nuestra relación se comporta tal como él es. Simula comprenderme o gustar de mí más de lo que en realidad lo hace. A veces su respuesta externa ante mí es bastante diferente de su reacción interna. Está fingiendo. Barrett-Lennart también quiso evaluar otra variable que juzgó importante: la disponibilidad psicológica del asesor o su deseo de darse a conocer. Esto se valoró mediante ítems tales como los siguientes: me comunicará libremente sus propios pensamientos y sentimientos cuando yo quiera conocerlos, se siente incómodo en cuanto le pregunto algo acerca de él mismo, no quiere decirme lo que siente por mí. Algunos hallazgos son interesantes. Por ejemplo, los clientes atribuyeron las 4 primeras cualidades con mayor frecuencia a los terapeutas más expertos que a los de menor experiencia. Con el deseo de darse a conocer ocurrió lo contrario. En los clientes más alterados de la muestra, las 4 primeras evaluaciones se correlacionaron significativamente con la evaluación objetiva del cambio en la personalidad y con el grado de cambio observado por el terapeuta.
La comprensión empática y el cambio se asociaron entre sí de manera también muy significativa, pero la autenticidad y el nivel de independencia en la consideración se asociaron igualmente con los tratamientos exitosos. El deseo de darse a conocer no se relacionó de manera significativa con otras variables. Por consiguiente, podemos afirmar con cierta seguridad que una relación terapéutica tiene mayores probabilidades de ser efectiva cuando el terapeuta manifiesta una mayor coherencia o autenticidad, mayor consideración, respeto incondicional y agrado hacia el cliente. Estas cualidades parecen ser los principales factores determinantes del cambio en la personalidad y la conducta. Lo expuesto permite afirmar que estas cualidades pueden medirse u observarse en pequeñas muestras de la interacción en un momento relativamente temprano de la terapia y que aún en estas condiciones es posible predecir sus resultados. Este trabajo es uno de los más interesantes que se han realizado para poner a prueba aspectos cada vez más sutiles de la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente. Por esa razón, este estudio no se ocupa de problemas técnicos ni de conceptualizaciones, sino que aborda directamente cualidades intangibles de la actitud y la experiencia. Pienso que la investigación en psicoterapia está hoy en condiciones de estudiar esos aspectos intangibles. También creo que los estudios realizados en este nivel indican la posibilidad de obtener datos útiles y discriminativos, como pueden serlo, por ejemplo, las pruebas que confirman la función de las 4 primeras variables antes mencionadas y la falta de pruebas para la quinta. Merece destacarse el hecho de que todas las cualidades de la relación que se hallan asociadas con el progreso durante la terapia se refieren a actitudes. Si bien es posible que la amplitud de los conocimientos profesionales o las habilidades y técnicas también sean un factor de cambio, el presente estudio sugiere que para estimular un proceso terapéutico positivo pueden bastar ciertas cualidades de la actitud y de la experiencia por sí solas, independientemente del conocimiento intelectual o de la capacitación médica o psicológica. Esta investigación también representa un avance en otros aspectos del tema, ya que fue una de las primeras especialmente diseñadas para estudiar los elementos causales o determinantes del cambio en la psicoterapia. Los progresos de la teoría y los perfeccionamientos metodológicos nos permiten esperar un número cada vez mayor de investigaciones sobre la dinámica de la modificación de la personalidad. Tal vez así un día podamos identificar y evaluar las condiciones que producen un cambio constructivo en la personalidad y la conducta. Título: Algunas investigaciones en curso. En los Estados Unidos están proliferando las investigaciones relacionadas con la psicoterapia. Incluso los psicoanalistas están iniciando diversos enfoques objetivos acerca del proceso de la terapia analítica. Sería imposible enumerar los estudios que en la actualidad se están llevando a cabo, ya que el cuadro es muy complejo y cambia con rapidez. Por esa razón me limitaré a esbozar los lineamientos generales de varios proyectos de investigación sobre psicoterapia centrada en el cliente, con los cuales me encuentro personalmente relacionado. En la Universidad de Chicago, el doctor John Schlein está investigando los cambios que se producen durante la terapia breve, de duración limitada, y comparándolos con los de la terapia habitual, sin límites de tiempo.
El tratamiento de los clientes concluye al cabo de un número determinado de entrevistas, 20 en la mayoría de los casos, 40 en otros. Los investigadores están interesados en estudiar el empleo del tiempo por parte de los individuos y la posibilidad de acortar la duración de la terapia. Otro estudio, estrechamente relacionado con el anterior, se ocupa de la terapia adleriana breve. En colaboración con el doctor Rudolf Dreikurs y sus colegas, Schlein está llevando a cabo un trabajo sobre terapia adleriana paralelo al que acabamos de describir. Si todo se cumple como es de esperar, se podrá establecer una comparación directa entre dos psicoterapias muy diferentes, la adleriana y la centrada en el cliente, en las que se usarán los mismos tests previos y posteriores al tratamiento, que tendrá en ambos casos la misma duración. Para ello se dispone de los registros grabados de todas las entrevistas. Creemos que esto resultará de importancia fundamental y podrá ampliar de manera considerable nuestros conocimientos acerca de los elementos comunes y dispares de las diversas formas de terapia. En la Universidad de Chicago, los doctores Desmond Cartwright, Donald Fisk, William Kirtner y un grupo de colaboradores están investigando, con una perspectiva muy amplia, por cierto, los numerosos factores asociados con el cambio terapéutico. Muchos de estos nunca habían sido considerados antes y podrían relacionarse con el progreso de la terapia o bien con su ausencia. En la Universidad de Wisconsin, los doctores Robert Ressler, Norman Greenfield, Jerome Berlin y yo hemos iniciado un conjunto de estudios que, entre otras cosas, aclararán, según esperamos, los correlatos autónomos y fisiológicos de la psicoterapia centrada en el cliente. En una parte de la investigación se tomarán registros continuos del RPG, temperatura cutánea y frecuencia cardíaca de los clientes durante la hora de terapia. Luego se compararán estos datos con el material que proporcionan las entrevistas grabadas. Tal vez esto nos permita acrecentar nuestros conocimientos acerca de la naturaleza fundamental, fisiológica y psicológica del proceso del cambio en la personalidad. Un proyecto menor, a cargo de varios investigadores, se ocupa del estudio objetivo del proceso de la psicoterapia. En otro de mis trabajos formulé, sobre la base de la observación, una descripción de las etapas que se suceden con irregularidad en el proceso terapéutico. En este momento estamos tratando de convertir aquel cuadro teórico en una escala operacional que sirva para estudiar entrevistas grabadas y procuramos verificar su validez y confiabilidad. En la Universidad de Wisconsin se está desarrollando un estudio cuyos principales investigadores somos el doctor Eugene Gendlin y yo. En este trabajo nos ocupamos de comparar el proceso terapéutico en pacientes esquizofrénicos agudos y crónicos y en individuos normales. Cada terapeuta tomará 3 clientes de igual edad, sexo y nivel socioeconómico. Uno de ellos será un esquizofrénico crónico, otro un caso agudo, y el tercero una persona de adaptación, entre comillas, normal, perteneciente a la comunidad. Por la variedad de los tests previos y posteriores a la terapia que se usarán y por el hecho de que dispondremos de los registros grabados de todas las entrevistas, esperamos que este estudio permita llegar a descubrimientos interesantes. Además, este trabajo lleva a la verificación de las hipótesis de la psicoterapia centrada en el cliente a un nuevo campo, el del tratamiento del psicótico internado.
Parte de la hipótesis fundamental del estudio sostiene que, dadas las condiciones necesarias de la terapia, como en el estudio de Barrett-Lenard, en la persona esquizofrénica se observará el mismo proceso de cambio terapéutico que en el individuo normal. Tal vez estas breves descripciones basten para demostrar que el cuerpo de investigación objetiva que han originado la teoría y la práctica de la psicoterapia centrada en el cliente sigue creciendo y ramificándose. Título: Significado futuro de la investigación. Al terminar este capítulo quisiera formular algunos comentarios sobre preguntas tales como ¿hacia dónde nos conduce este proceso? ¿Qué objeto tiene toda esta investigación? Pienso que su principal importancia reside en el hecho de que la existencia de conocimientos acerca de la psicoterapia, verificados objetivamente, provocará la desaparición gradual de las, entre comillas, escuelas de psicoterapia, inclusive la centrada en el cliente. A medida que se conozcan mejor las condiciones que facilitan el cambio terapéutico, la naturaleza del proceso de la psicoterapia, los factores que la bloquean o inhiben, y los resultados característicos del tratamiento en función del cambio en la personalidad o en la conducta, se atribuirá menos importancia a las formulaciones dogmáticas y puramente teóricas. Las diferencias de opinión, los distintos procedimientos terapéuticos y los diversos juicios emitidos acerca de los resultados dejarán de ser un simple tema de debate o discusión y se someterán a verificación empírica. En la medicina actual no existe una, entre comillas, escuela de tratamiento penicilínico opuesta a alguna otra. Por supuesto existen diferencias de juicio y opiniones dispares, pero también hay confianza en que éstas serán resueltas en un futuro próximo mediante investigaciones cuidadosamente planificadas. De igual manera, pienso que para resolver diferencias, la psicoterapia se volcará hacia los hechos y no hacia el dogma. La investigación en este terreno debería dar origen a una psicoterapia cambiante y cada vez más efectiva, que no tendrá ni necesitará un nombre específico, ya que habrá incorporado lo que los hechos hayan demostrado acerca de cualquier orientación terapéutica. Tal vez debería terminar acá. No obstante, deseo agregar unas palabras dirigidas a aquellos que aborrecen la investigación en un terreno tan delicado, personal e intangible como la psicoterapia. Hay quienes piensan que al someter una relación tan íntima a un examen objetivo, de alguna manera se la despersonaliza, se la despoja de sus cualidades más esenciales, se la reduce a un frío sistema de hechos. Quisiera señalar que hasta el momento no han sido esos sus efectos, sino que se ha observado lo contrario. Las investigaciones más exhaustivas demostraron que los cambios significativos del cliente tienen que ver con experiencias muy sutiles y subjetivas, elecciones internas, mayor unidad en la persona total y un sentimiento diferente acerca de uno mismo. Algunos estudios recientes sugieren que el terapeuta más eficiente es auténtico y cálidamente humano, y sólo le interesa comprender cada uno de los sentimientos de esa persona que surge en su relación con él.
Indudablemente no hay nada que indique que el terapeuta frío, intelectual, analítico, que se preocupa exclusivamente por los hechos, sea eficaz. Una de las paradojas de la psicoterapia es que para profundizar sus conocimientos en este terreno, el individuo debe someter sus creencias más apasionadas y sus convicciones más firmes a la verificación impersonal de la investigación empírica. Pero para ser eficaz como psicoterapeuta, sólo debe emplear estos conocimientos para enriquecer y acrecentar su sí mismo subjetivo y luego ser ese sí mismo libremente y sin temor en su relación con el cliente.